Buen día, soy Rafael Soto, colaboro para 880 con estas pláticas muy interesantes, por cierto. Y hoy estamos y agradecemos la presencia de mi compañero, colega universitario, amigo, el doctor Luis Villegas Montes, el magistrado Luis Villegas Montes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene dos especialidades en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la segunda en Gestión en Conflictos y Mediación por el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado, es maestro en Políticas Públicas Comparadas, doctor en Derecho Judicial y en Administración Pública por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Cuenta con diversos diplomados en Derecho Electoral y bueno, es encargado de asuntos, ha sido encargado de asuntos legislativos del Congreso del Estado, diputado federal en la Cámara de Diputados en la 58 legislatura, asesor del coordinador de los diputados Francisco Barrio Terrazas en la 59 legislatura, secretario técnico en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en la 61 legislatura, coordinador de asesores de los diputados del PAN en el Congreso del Estado. Y en el área de comunicación actualmente es editorialista del periódico El Diario y de manera periódica publica sus escritos en diversos medios informativos en formatos electrónicos. Y aparte es escritor y su más reciente novela ha sido Comenzar a Vivir. Pero sobre todo vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar sobre el tema del amparo, de la modificación al derecho de amparo. Por eso es un especialista. También yo soy muy atrevido porque pues no sé prácticamente nada del tema, soy muy socrático, una cosa sé, nada sé, pero tengo amigos y compañeros que nos pueden venir a explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Queremos hacer una plática, es más que una entrevista, es una plática en la cual vayan surgiendo los temas que vamos a comentar y que la gente de la calle, como un servidor, lo podamos entender. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido. No, al contrario, bienvenido tú. Bien, a ver, dinos primero qué es el derecho de amparo. Mira, en términos generales, y por lo que decías de tu audiencia, en términos generales es un juicio autónomo, eso hay que entenderlo, no es una instancia, no forma parte de una cadena de juicios que vayan concatenados una con otra, es un juicio independiente que se presenta ante la autoridad judicial federal. Y el propósito del juicio de amparo, como su nombre lo indica, es buscar que la justicia federal brinde amparo y protección a la persona quejosa porque estima que se realizó un acto de autoridad que perjudica sus derechos fundamentales. Básicamente eso, es un medio, una medida de protección del ciudadano contra actos de autoridad que considera que violan la Constitución. Gracias. ¿Cuál es la filosofía del amparo? La filosofía del amparo se remonta a hace muchos años. Hay una figura que no es el amparo, pero que quizás sirve de antecedente en el ámbito internacional, que es el habeas corpus. Como todos sabemos, en la época absolutista, etcétera, era frecuente que hubiese la detención de una persona, que se le dejaba incomunicado, y que la autoridad administrativa podía durar con él el tiempo que quisiera antes de presentarlo ante el juez. El habeas corpus es una figura que se genera para impedir precisamente este abuso y exigir que la autoridad administrativa que había detenido a una persona la presentara ante su juez natural en un determinado plazo. Ese es el antecedente más remoto del amparo. El amparo, como sabes, hace muchos años que se institucionalizó en México, es famoso y se le atribuye la autoridad del juicio de amparo a don Manuel Crescencio Rejón. Él fue uno de los redactores de la Constitución de Yucatán de 1841. Fíjate, en poco menos de 20 años ya estará cumpliendo 200 años de existir esta figura. Y básicamente en la Constitución de Yucatán se contempla el juicio como
eso precisamente, un mecanismo a favor del ciudadano. En aquel entonces no se les llamaba derechos, sino garantías individuales, y era un juicio que podía intentar el ciudadano contra una autoridad que él consideraba que había emitido un acto que violaba garantías. Ese es el antecedente. Se retoma por el constituyente ulterior, y entonces la Constitución de 1917, en los artículos 103 y 107, si no me equivoco, es donde se plasma este juicio de amparo, pero ya con la pretensión de que funcione en toda la República y que sean los jueces federales o las autoridades federales, porque hay jueces y tribunales, y que sean las autoridades federales, las autoridades judiciales, las que determinen si efectivamente existió en determinado acto una violación o no de derechos. Entonces, este derecho a amparo es eminentemente una evolución del derecho mexicano. Es nativo de México, con los perfiles y las características, efectivamente es nativo de nuestro país. Ahora vamos al tema que nos interesa. ¿Qué cambios propuso el presidente y cuáles serían sus consecuencias? El presidente, voy a leer dos porque no los tengo en memoria, propuso la reforma a 2 artículos, al 129 y al 148 de la Ley de Amparo. En el 129, él propone, y lo aprobó la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora, que el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión. Dice excepcionalmente podrá suspender la concesión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social. Este párrafo que establecía esa suspensión desaparece completamente. Y el artículo 148 establece, ya reformado, establece que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación, vuelvo a leer, establece, tratándose de los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso, repito, la suspensión que se dicte fijarán efectos generales. En ningún caso podrán tener efectos generales. Entonces, con estas dos medidas, con la supresión del segundo párrafo del citado artículo 129 y con la redacción que se propone del artículo 148, lo voy a decir en resumen. ¿Qué pretende el presidente? Que lo que se conoce como suspensión en materia de amparo pueda tener efectos generales. ¿Cuál es el problema de este asunto? Mira, el problema de este asunto es muy sencillo. Cuando la autoridad dicta una medida, la suspensión basada en una ley que se considera inconstitucional o en un acto de contenido general que se considera inconstitucional, el quejoso, la persona que promueve el amparo, podía promover que se suspendiera ese acto, porque él consideraba que había visos de inconstitucionalidad y que efectivamente se iba a lastimar su esfera jurídica de manera inconstitucional, valga la redundancia. Al impedir la suspensión en esos términos, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, es simple y sencillamente, si yo sufro un acto de vulneración, de afectación, como puede ser la indebida invasión a un terreno de mi propiedad por una obra pública, pues si no lo puedo suspender ese acto que a todas luces es inconstitucional porque ninguna autoridad me dijo, porque ninguna autoridad me avisó, porque ninguna autoridad, y es más, te digo, esto puede ocurrir hasta por un problema de medición, y yo he conocido casos, es decir, predios de particulares colindantes con algunos inmuebles propiedad municipal, federal o estatal, que eventualmente se empiezan obras y por un descuido del ingeniero, toman partes del predio privado, te lo digo en serio, es decir, sí. Puede ser incluso por un error humano. Entonces yo me doy cuenta de que hay un acto de afectación de 200 metros en un predio de mi propiedad y que de largo 200 metros con una afectación de 3 metros de largo, pues ya con eso se convierte en multiplícale, ¿no? Estamos hablando casi 1000 metros cuadrados. Yo considero que hay un acto de afectación, me amparo, puedo detenerlo, o puedo detener esa obra, carretera, camino, lo que se te ocurra, por considerar que existe una lesión indebida a mi derecho. Me están privando de una parte de mi propiedad sin que nadie me avise, sin que nadie nada. Y entonces el amparo suspendía la obra hasta que se resolviera sobre si era lícito o no. Bien,
Con esta reforma, en el mismo supuesto, yo ya no voy a poder detener la obra. Entonces imagínate que el Estado va, se posesiona de mi predio, hace lo que quiere, hace una carretera, un puente, lo que le dé su gana, establece una vía de ferrocarril, hace lo que le dé su gana. Y después, un año después, me dice la autoridad judicial, fíjate que si era ilegal el acto. ¿Y ya de qué me sirve esa declaratoria? ¿De qué me sirve? Entonces, el que se impida la suspensión en ciertos casos, tratándose de obras de ese tipo de naturaleza o de leyes, y también, si quieres, ahorita hablamos de las afores, porque hablando de las afores, evidentemente existe un atraco, literalmente hay un atraco a la ciudadanía porque el Estado indebidamente se está apropiando de fondos privados, si quieres, ahorita la comentamos, pero en el mismo caso, al no proceder la suspensión, el gobierno puede ya ipso facto, sin ninguna contención, sin ningún límite, sin ninguna nada, apropiarse de los fondos que están en instituciones privadas, que son caudales que fueron suministrados por particulares, apropiárselos y se acabó sin que pueda suspenderse ese acto. Entonces, ¿dónde está el retroceso? El retroceso es que de qué diablos me va a servir una declaratoria de inconstitucionalidad si el acto ya está consumado. Es que lo que hemos insistido es de que es un desarrollo de derecho, de teoría del derecho importantísimo, el amparo, y que nace en México, y que en México sea donde ocurra, como lo acaba de decir, un retroceso. Así es, porque al final de cuentas la suspensión operaba en favor del ciudadano. Quien no lo quiere entender como una suspensión, y además la gente, oye, y luego estoy hablando como si fuera radio, bueno, al final del día hay imágenes, ahorita, qué bueno que tomé conciencia, no va a pasar algo indebido. Déjame te digo, a ver, el gran problema de este asunto es no solamente que sea una institución que ha nacido en México, sino una auténtica regresión. Es de sentido común. Yo considero que hay un acto que es lesivo a mi interés, le pido a la autoridad judicial, ¿sabes qué? Que ese acto no se realice, que ese acto no se ejecute, que ese acto se suspenda, en tanto tú decides si existe una inconstitucionalidad o no. El solo hecho de que me quites a mí ese freno para que la autoridad pueda llegar invasivamente a trastocar mi derecho es una regresión. Aquí el gran problema, y lo centro así para evitar discusiones ociosas con una defensa ociosa e impertinente por parte de los paleros del régimen y por parte de los morenistas, queriendo establecer, no, es que la cláusula Otera, porque ya existía, porque la relatividad, ese es choro. El hecho es que existe la figura de la suspensión, que la suspensión podía impedir que la autoridad entrara de facto a vulnerar tu derecho, que podía evitar que hubiera una vulneración a tu derecho, y con esta reforma se impide ese freno, ese dique que impedía, te digo, que de manera invasiva el Estado pudiera llegar a violar mis derechos individuales. Esto, que no lo vea como una regresión y como un hecho terrible, pues está tonto definitivamente. Ahorita que lo vamos a platicar un poquito más adelante sobre los afores, pero entonces si yo me amparo contra los afores, que son que algo así como 40,000 millones de 40,000 millones de pesos. Okay. Y cuando diga la autoridad sí se vulnera los derechos de los, porque esa aportación. Te voy a decir lo que va a pasar cuando llegue la autoridad judicial a decir, si prospera este absurdo de la ley de amparo, cuando la autoridad judicial llegue a decir, fíjate que sí es inconstitucional, de esos 40,000 millones no les vamos a ver ni el polvo. Este gobierno en 5 años no ha dilapidado 40,000 millones. Ha dilapidado nada más entre el Tren Maya, y vamos a hablar de dinero, nada más entre el Tren Maya, entre el interoceánico, entre Dos Bocas, la indemnización del aeropuerto de la Ciudad de México que no se realizó, la construcción del AIFA que no sirve para absolutamente nada, la farmacia la superfarmacia. Nada más en eso estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que se han dilapidado. Y es un hecho también demostrado. Le han quitado apoyos al campo, le han quitado apoyos a la educación, porque estos son hechos. Le han quitado apoyos en seguridad, fíjate tú, a estados y municipios. Bueno, esos 40,000, cuando alguien reacciona, esos 40,000 ya se lo chupó la bruja. Porque no hay manera de que un gobierno que es tan irresponsable a la hora de administrar fondos públicos pretenda garantizar que con eso, porque es lo que dicen,
que ese dinero se quiere emplear para garantizar el pago de las pensiones de 16,800 pesos a los trabajadores. Ese es otro absurdo. Primero, no lo va a hacer el gobierno, y el que lo prometa es una mentira, porque esta medida no puede garantizar que esto ocurra por los siglos de los siglos. Eso es falso. Pero aquí lo más importante es de qué manera un gobierno que ha sido tan irresponsable con la administración de las finanzas pueda efectivamente garantizar que esos 40,000 millones de pesos se utilicen de la manera adecuada, por un lado. Y por otro, el hecho de que no tengas un fondo sostenible, que eso es lo único que te va a garantizar, es decir, lo único que te va a garantizar que a un trabajador le paguen 16,000 pesos o más, es que haya un fondo creado al efecto. Hay muchas personas que cuando dicen que reciben su pensión se quejan, dicen, porque yo ganaba más. Bueno, sí, aquí en México en general es muy frecuente la figura de la compensación para los servidores públicos, y el asunto es que la compensación no cotizas con esa. Pagas impuestos, pero no cotizas. Es decir, sí pagas tu SAT y todo, pero no cotizas. Si tú vamos a suponer que tú recibes un salario de 12,000 pesos mensuales y te dan 8,000 pesos de compensación, tu pensión va a ser sobre 12,000 pesos, no va a ser sobre 8. Entonces, tú para recibir más necesitas haber cotizado más. Es decir, debiste haber entregado tú y tu patrón más dinero a ese fondo para que ese fondo se pueda enriquecer y complementar. Para el número de trabajadores en México, que creo que ronda por el IMSS de 22 millones, pensar que 40,000 millones va a permitirte solventar los gastos para poder pagar afores con esa cantidad de 16,000 pesos es una mentira. Entonces, por supuesto que es una excusa del presidente para robarse el dinero. No, y ya no hay ley de amparo que te permita impedir ese atraco. Sí, finalmente cuando le digan, tiene usted razón, nomás que esos 40,000 millones de pesos ya no existen. Ya no existen. Sí. Ya no existen. Nada más regresando, y luego quiero hablar del tema de las afores, y luego quiero hablar sobre otro temita. Nada más para que el público nos entienda, el amparo se contempla entre particulares. No, el amparo, a ver, repito, creo que ahorita lo mencionaba, el amparo es básicamente un acto de un ciudadano, y obviamente por ciudadano también se entiende una empresa. La Corte hace muchos años que dice que la empresa pues es una persona moral, una persona jurídica, pero empresa. Es un mecanismo que interpone una persona en contra de un acto de autoridad, en contra de un acto que realice un funcionario federal, un funcionario estatal o un funcionario municipal, o alguno de los organismos pertenecientes a estas esferas, como puede ser, por ejemplo, un organismo descentralizado. El IMSS, que tienes una persona jurídica, es un organismo descentralizado, o la Universidad Autónoma de Chihuahua, o la Universidad Autónoma de México, son organismos, o pensiones municipales. Todos estos son organismos descentralizados, pero no dejan de ser organismos públicos. Bien, estos organismos públicos pueden realizar actos que tú consideras violatorios. Por ejemplo, si la UASH te prohibiera inscribirte para una carrera, por decir algo, alegando alguna cuestión. O, por ejemplo, que el IMSS te impidiera, el IMSS se negara a proporcionarte algún servicio al que tienes derecho como derechohabiente. O bien que pensiones civiles del municipio se negara a prestarte un servicio. ¿Sí me explico? Es decir, siempre que haya un acto de autoridad, digo, y no nomás estos, puede ser un acto de una policía, puede ser un acto de un juez, puede ser, si tú consideras, por ejemplo, que el magistrado dictó en segunda instancia una sentencia que es violatoria de derechos, pues tú te amparas. Entonces, cualquier acto de cualquier autoridad federal, estatal o municipal que pueda dictarse en contra de un ciudadano y el ciudadano considere que ese acto es inconstitucional, puede reclamarlo a través del juicio de amparo. A ver, nada más para que nos entiendan bien nuestro público. Después de la sentencia de un juez, por decirte algo, tienen que seguirse ciertos pasos para llegar hasta llegar al amparo. Sí, a ver, hay una cosa que se llama principio de definitividad, pero ya te digo, esto ya se vuelve muy técnico. Por eso hay que contratar a un abogado y confiar en el abogado. Hay un chiste que dice, oiga, le puedo hacer una pregunta y le dice el abogado, ¿es un consejo o una asesoría? Dijo, ¿cuál es la diferencia? El consejo es gratis y la asesoría sí me tiene que pagar. Ah, bueno, pues lo que quiere un consejo. Ah, pues le aconsejo que se asesore por un abogado. Entonces, a ver, no vamos a confundir al público. Lo que pasa es que hay varios tipos de amparo porque también existen distintos tipos de actos. Entonces, los actos que se realizan dentro de un procedimiento
se reclaman a través de un tipo de amparo ante determinadas autoridades federales. Los actos que se dictan fuera de ese procedimiento se pueden reclamar ante otro tipo de autoridades judiciales, también federales, pero digo, son distintos tipos de amparo. Aquí lo importante es que independientemente de la naturaleza del acto, si tú consideras que fuera de procedimiento o dentro del procedimiento se violaron tus derechos, puedes promover el amparo. Lo que sí es verdad es que hay una cosa, repito, se llama principio de definitividad. Si tú tienes un medio de defensa natural, tienes que agotarlo. Porque, pues imagínate... A ver, si déjame, yo no soy abogado, pero bueno, sí, en derecho, me puedo primero... En el juicio, el que acabas de decir, un juez dicta una sentencia, no te puedes amparar, te tienes que ir a la apelación. Apelación. Y la apelación pudiera rectificar. ¿Qué puede pasar? Un magistrado puede perfectamente revocar la sentencia y pues ahí se acabó el asunto. Sí, lo que pasa es que... Ahí se acabó el asunto. Claro que si se confirma la sentencia que tú consideras que es inconstitucional, pues entonces ahí sí ya procede el juicio de amparo. Por eso te digo que lo que mejor tendría que hacer alguien que tenga una duda es consultar a un especialista. Pero el amparo sirve contra cualquier orden de autoridad que viole tus derechos, 1, y 2, y existen efectivamente distintos tipos de amparos con distintos plazos, etcétera, dependiendo del acto de que se trate. Pero en principio, si hay un procedimiento que tú tienes que agotar ese procedimiento de defensa antes de recurrir al amparo. También ahí cuando comenté con algunos de mis amigos que te iba a entrevistar, me decían, yo puedo hacer el amparo yo solo. Sí, definitivamente. Yo abogado. Sí, claro. Sí, claro. Sí, tienes todo el derecho. El amparo, de hecho, tú tienes que firmarlo, pero habrá casos especiales. Pensemos que hay una persona privada de su libertad, que es evidente y que existen indicios de que efectivamente fue privada de la libertad. En esos casos existen circunstancias que permiten que sean allegados, cercanos, quienes puedan promover el amparo. Muy bien. Otro tema que también va mezclado, porque aquí la situación del derecho en este sexenio parece que va muy chueco. Sí. Oye, ¿en qué esto y si va pegado con lo del amparo, la reforma a la ley de amnistía? Yo digo que no va pegado, es un hecho. El amparo obedece a un capricho del presidente porque son demasiadas las obras que le han detenido y demasiadas las leyes que le han detenido, y al señor le molesta la ley. Hay que recordar dos cosas: que él habla de leguleyadas, que él ha dicho en algunas ocasiones de manera pública, en la mañanera, él ha hablado de que no me vengan con que la ley es la ley. Y la más grave, de hace unas cuantas semanas, meses, cuando afirmó categóricamente que él estaba por encima de la ley. En el caso de la periodista estadounidense, él dijo que estaba por encima de la ley, que su autoridad moral estaba por encima de la ley, así lo dijo en la mañanera. Es en ese contexto de ese presidente autocrático que no cree en la ley. Es el mismo presidente que hace más de 15 años dijo al diablo las instituciones, porque ese hombre no entiende lo que es la legalidad, la regularidad constitucional, el orden jurídico, el Estado de Derecho. Es un autócrata. Andrés Manuel efectivamente le han estorbado el resto de las instituciones y poderes para gobernar a su antojo y capricho, porque el señor así gobierna por sus tompiates. Entonces, la reforma a la ley de amparo obedece a esa tendencia, le estorba la ley de amparo. En el caso de la ley de amnistía, no. Creo que esto tiene que ver con otra faceta más oscura y siniestra del presidente, y es básicamente tener la facultad para proteger delincuentes. Te voy a decir lo que dice, lo tengo que leerte a ti y a tu audiencia, a tu público. La reforma es un párrafo que hay que decir que la ley de amnistía se había aprobado en el 20, tiene muy poquitos artículos, 8, se agregó un artículo 9 para que diga: por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, y aquí hago énfasis, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, sin sujetarse. Entonces, la ley de amnistía tiene un procedimiento, tiene un consejo que integran distintas autoridades y que te permite en determinados casos amnistiar, y ahí te dice qué delitos, y te establece grupos vulnerables, etcétera. Cuando tú tienes un debate con un morenista, luego te dicen, es que la ley, muy claro, dice que nada más a estos sujetos. Lo que se les olvida es lo que dice este artículo, repito, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento. Y además agrega un parrafito muy interesante
que dice que no se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Al establecer esas dos exclusiones, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, quiere decir que cualquier delito podrá ser amnistiado por el presidente, cualquier delito. Con esta ley, violadores, multiasesinos, narcotraficantes, integrantes del crimen organizado, funcionarios públicos corruptos, cualquier delincuente, por grave que pueda ser el delito que haya cometido, puede ser amnistiado por el presidente. ¿Por qué te digo que esto tiene que ver con una faceta más siniestra de López Obrador? Porque si la ley de amparo tiene nada más que ver con quitarse algo que le estorba para hacer lo que le dé su santa voluntad, con esta otra es lo que le va a permitir decirle a los narcos, ven, yo estoy cumpliendo. Con esto le va a permitir, bajo la excusa de que te sirve de testigo protegido, porque esa es la excusa, con la excusa de testigo protegido te va a permitir a violadores, multiasesinos, atracadores, delincuentes de cuello blanco, delincuentes integrantes de la delincuencia organizada, narcotraficantes de cualquier nivel, aún y cuando no estén procesados, fíjate el absurdo, tú amnistías a alguien que ya fue sentenciado, porque la justicia ya reconoció que tú eres responsable. ¿Sí? ¿Cómo es posible que amnistíes a alguien que está en procedimiento apenas? Si tú estás de acuerdo que cabe la posibilidad lógica y jurídica de que sea declarado libre de cargos, cabe la posibilidad. Es un absurdo, te digo y repito por tercera vez, es la parte más siniestra del presidente porque es la prueba fehaciente. Esta es la segunda etapa, yo te diría, de su política de abrazos no balazos. La primera parte de su política abrazos no balazos la corona esta segunda etapa en donde no solamente te abrazo, te cobijo, te protejo. Creo que esa es la parte más siniestra de esta reforma. Y es un hecho. No existe un elemento que permita pensar otra cosa. Este es el presidente que ha dejado libre al hijo de, que después lo tuviera que hacer prisionero porque te lo exigió el gobierno de Estados Unidos, es el otro tema, pero es el presidente que en la mañanera abiertamente admitió que había sido responsabilidad de él dejar libre al hijo del Chapo. Es el presidente que bajo la excusa de la viejita lo que quieras, fue y saludó en Badiraguato, el corazón del narco, a la mamá del narco más buscado y más poderoso del mundo, cuando está detenido, pero eso no le quita a la señora el carácter de ser quien era. Es el mismo personaje que en ese mismo evento estaba flanqueado por el hermano del Chapo Guzmán, uno de los criminales más buscados y más peligrosos del mundo entero. Es el mismo personaje que en el proceso electoral le agradeció públicamente al crimen organizado porque se portó muy bien, pese a que estaba evidenciado que más de 7 entidades fueron presionados, los electores, los candidatos, por el crimen organizado. Y es lo mismo que estamos viendo en este proceso. Este personaje que una y otra vez de manera pública ha festinado y ha protegido al narco, es el mismo que promueve esta iniciativa que ya fue aprobada por una cámara dócil como es la de diputados y la de senadores, que es vergonzoso. Bueno, por eso te digo, lo digo por cuarta vez, es la faceta más siniestra del presidente. Sí, porque finalmente se supone que cuando tú vas a declarar ante un juez, por ejemplo, vas a un juicio, vas a ser testigo, si mientes no te pasa nada. Entonces, si a ti te acusan de algo y te dicen, te doy una amnistía y le echan la culpa todo a Rafael Soto, pues tú lo haces y ya te liberaste del asunto, ¿no? Así es absurdo que el presidente tenga esta facultad, que le hayan dado esta facultad al presidente. Y pues ya tenemos... Nada más, no sé cómo última pregunta. Ante esta situación que vemos tan oscura en muchos aspectos, ¿qué hacemos los ciudadanos comunes y corrientes? Salir a votar. Hay un tema que no platicamos, que es el de las afores. Te voy a hacer un pequeño resumen porque lo platiqué muy por encimita, pero no me fui al quid de la cuestión. Mira, la reforma a la ley de amparo habla de un presidente que le molestan las instituciones, de un presidente que le estorba la ley, que necesita hacer su santa voluntad y su capricho sin que haya ninguna ley, ningún órgano de autoridad que lo someta. La ley de amnistía es la parte más oscura del presidente, aquel que lo hace de facto aliado de los peores delincuentes de este país, que es el narcotráfico. Y la reforma en materia de afores nos demuestra al presidente que no le alcanza el dinero para administrar sus obras faraónicas hechas también a capricho. No sé si has visto un video
hay muchos, pero alguno, de los de Chávez, donde está en Venezuela en algún evento público y pregunta, ¿y de quién es ese edificio? Y le responden que es de una financiera, exprópiese. Y en otro evento, ¿y de quién es ese edificio? Fulano de tal, exprópiese. Sí. Bueno, ese capricho, esa locura, pensar que puede ser buen administrador el gobierno, cosa que se ha demostrado en todas las épocas que el gobierno no puede administrar bien. El gobierno no administra bien, Rafael, en ninguna parte, cuando ni la URSS, que era tan poderosa, al final del día cayó, y la gente, ahorita fuera de micrófonos, uno de tus compañeros aquí en el medio hablaba de Cuba y de la situación que vive. Ningún gobierno de izquierda ha administrado bien, Rafael, ese es un hecho. De tal suerte que la parte siniestra es la reforma de la amnistía, la parte de cállate chachalaca y al diablo las instituciones es la reforma a la ley de amparo, la reforma a la ley de Afores es la de el barril sin fondo, que ha significado para este presidente miles y miles y miles de millones de pesos tirados a la basura, porque digan lo que digan, con 3 veces el gasto en el presupuesto la refinería no ha sacado un solo litro de gasolina. Digan lo que digan, el Tren Maya ya se descarriló una vez, no está listo el ciclo, se han gastado más de 3 veces en la inversión que habían dicho, no lo tienen completo. Y no solamente eso, hay una destrucción masiva de la selva que ha costado más de 7 millones de árboles, que además nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero, 7 millones de árboles de maderas preciosas, y el presidente reservó la información por 30 años. La ley de la reforma en materia de Afores es la ley que demuestra la voracidad de AMLO, ese apetito sin fondo de dinero para gastarlo en las locuras que él rubrica, que él propone, que él avala, que él encabeza. Entonces te digo, es la delincuencia, es la falta de respeto al Estado de Derecho y es esa sed incesante de dinero, los signos de estas 3 reformas. No hay otra y nadie lo puede negar. Es un hecho lo que acabo de afirmar, que está públicamente probado, y muchos de estos hechos reconocidos por él mismo o los datos de su gobierno. Ese es el signo, y en el caso de la ley de Afores, ¿por qué es así? Porque dinero privado de contribuyentes privados, que ni siquiera lo dieron como contribuyentes, lo dieron como trabajadores, administrado por empresas privadas, de golpe y porrazo va a cambiar de dueño para que sea el titular de su administración, el gobierno. Eso se llama robo. Di lo que quieras, no, es que el robo y el tipo de robo, y me vas a decir la administración fraudulenta, no, es que la expropiación es una expropiación y un robo. No hay otra manera de referir. Y estas 3 leyes nos dan el resumen, el compendio del talante autoritario de Andrés Manuel y el error de votar por Morena el próximo 2 de junio. Tú me acabas de hacer una pregunta y te la contesto. Quise que esto sirviera de marco. Es saliendo a votar. La gente tiene que salir a votar el 2 de junio y la gente tiene que garantizar que su hijo, su hermano, su abuela, su tío, su sobrino, su vecino, su amigo, su conocido, su alumno, su maestro, su colega, su compañero en la fábrica o en el taller salga a votar. Y el 2 de junio hablarle por teléfono para decir, ya cumpliste con México, ya cumpliste con tu responsabilidad cívica, ya fuiste a votar. No puedo, estoy en una silla de ruedas, me quebré una pata, yo te llevo. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos de bien es salir el próximo 2 de junio a votar por los candidatos del PAN, del PRI o del PRD. Darle un voto a Movimiento Ciudadano es esto, es romper tu voto, es tirarlo, porque no va a ganar ni va a ganar, es mentira lo que dicen. Salir a votar por Movimiento Ciudadano es tirar tu voto a la basura. Tienes que salir a votar en contra de Morena, en contra del Partido Verde, en contra del PT, en contra de Movimiento Ciudadano. Tienes que salir a votar a favor del PAN, del PRI o del PRD. Eso es lo que tiene que hacer el ciudadano de bien. Nada más una situación y ya es una última reflexión. Lo que pasa es que cuando se sube algo a la ley, a la Constitución, el gobierno pregona y el partido oficial pregona que ya está a nivel constitucional, no se puede cambiar. No, sí se pueden cambiar. La ley. Digo, ellos lo están haciendo. No, es que es muy interesante lo que acabas de decir, es maravilloso, muy interesante, porque ellos han cambiado la ley, porque no pueden modificar la Constitución. Por eso es tan peligroso darle un voto a Morena. Ellos vienen por un movimiento, así se llama, Movimiento de Degeneración Nacional, o sea, ellos lo dicen, es un movimiento. Entonces, no es una administración, no es un gobernante común y corriente que ganaba o perdía elecciones. Eso teníamos viéndolo. A ver, Zedillo pierde su partido y no pasa nada, el país
país no se cae a pedazos con Fox, no se cae a pedazos con Calderón, no se cae a pedazos con Peña. El establecer un movimiento permanente bajo lo que pretende Morena, vean la constitución que propone AMLO. AMLO habla de una reforma constitucional, quiere otro país. Quiere transformar el país por la vía de la reforma constitucional. Y su candidata, Pelele, ya dijo también que ella va por eso, va por la constitución de AMLO. Votar por cualquier candidato de Morena es precisamente votar por el autoritarismo y por un México que solo vive en la imaginación de un viejito loco como es el presidente de la República. Ese es el México donde vivimos, o donde él quisiera que viviéramos, el México de sus sueños, que habla de que a menos de 5 meses vamos a estar como en Dinamarca en materia de salud. Lo acaba de decir. Es un hombre que vive de mentiras, es un hombre, lo peor del caso, es un hombre que se cree sus mentiras. Pues como decía uno de mis maestros, el ausente nunca tiene la razón, y tiene en ese sentido pues llamar a la ciudadanía a votar. Muchas gracias, Luis, muy interesante, muy claro el tema, los temas que tratamos, y espero que no sea la última vez que se cuando quieras, aquí estoy a tus órdenes. Y fíjate que dijiste bienvenido, me aclaraste, quise decir que me sentía muy bien acogido aquí en tu espacio. Cuando gustes, con muchísimo gusto, y saludos a tu público. Gracias, hasta luego, nos hasta estamos luego viendo. Dios mediante.